Muy buenos días, gracias por recibirme. Una semana muy complicada donde atravesamos el 1.000.000 de contagios, donde lamentablemente estamos muy cerca de las 28.000 muertes víctimas del COVID. ¿Cómo seguimos en este contexto donde vemos que en el interior hay mucha circulación de casos? En este momento, Santa Fe es uno de los epicentros de la pandemia en nuestro país. También Córdoba está con un elevado número de casos. Se ha visto que se trasladó la infección desde lo que había sido inicialmente Capital Federal y provincia de Buenos Aires hacia las provincias del interior. Previamente había sido también Jujuy, otras provincias del norte, Chaco. En este momento, Santa Fe y Córdoba son quienes están dando la mayor cantidad de casos diarios en los reportes, y dentro de lo que es Santa Fe, el sur de la provincia con Rosario es quien da cuenta de la mayor cantidad de casos nuevos. Hemos estado viendo en las últimas semanas que está estabilizado en 1.000 casos diarios, más o Sí. menos 200, sobre todo desde que se implementó el nuevo plan Detectar, y la posibilidad de hacer el diagnóstico por nexo epidemiológico. Lo que preocupa es que todavía tenemos porcentaje de positividad de testeos de un cerca del 60%, y se sabe por la literatura que idealmente debería ser no superior al 10%. Tucumán Claro. también, volvió a Todavía tenemos... registrar Sí, digo, muchos se dio casos. mucho acá en Argentina, lo mismo que en todo el mundo, ¿no? Empezó primero en las grandes urbes, digamos, en los lugares más poblados, y después fue pasando al interior del país, teniendo en cuenta que Rosario tiene una estructura muy similar, por ejemplo, a la de la provincia de Buenos Aires. Tiene una estructura, más allá de que vive muchísima menos gente, pero tiene una estructura de mucha concentración de gente en un lugar muy concentrado, tiene barrios muy humildes. Digo, Rosario tiene una similitud con la provincia de Buenos Aires y está atravesando una situación muy parecida. Había iniciado, sí, en los barrios más pudientes, como pasó en un primer momento en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se está Sí. trasladando a los sectores de clase media y se está haciendo plan Detectar en los barrios más carenciados, con menor accesibilidad a saneamiento ambiental, o en los cuales se ven situaciones de acumulación de personas en pequeñas áreas. Hasta ahora no hemos visto la explosión que se había visto en el cono urbano bonaerense, representada en lo que es la zona más pobre de Eh, la ciudad de Rosario, pero justamente se han implementado diversos dispositivos como para tratar de rápidamente detectar y contener, ya que aprendimos cómo ocurrió allí, queremos evitarlo en esta ciudad. Carolina, ¿cómo evaluarías? A ver, siempre se está criticando, a ver, se elogia la cuarentena temprana en un primer momento, pero lo que se critique o lo que fue deficitario es este elemento que faltó y que se da en Europa o en otras partes, que es el rastreo, testeo y aislamiento, ¿no? ¿Cómo crees o qué evaluación haces a esta altura, ¿no? Después de 7 meses del cuadro epidemiológico y de la cuarentena, digamos, ¿no? En función de que hoy se va a anunciar una nueva etapa? Correcto, hoy estamos esperando desde lo que es el gobierno provincial cuáles van a ser las medidas que anuncie el gobierno nacional. Por un lado, en un primer momento hubo muy buen apoyo de la decisión de la cuarentena, y posteriormente, con los meses sucesivos, se fue haciendo más dificultosa para la población continuar con el distanciamiento, con las medidas, con los negocios cerrados, con la pérdida de algunas libertades individuales. Así que fue cambiando la visión que las personas tenían de esta cuarentena. Una de las cosas que se discute es si todo el país debería haberla hecho al mismo tiempo, si esa cuarentena debería haber sido focal y segmentada en las provincias donde había casos, y las restantes provincias tendrían que haber tenido otro tipo de disposición. Es más sencillo pararnos con el diario del lunes mirando para atrás. Solo vamos así, de esa manera, a saber si la decisión que tomamos fue la correcta o no. En un primer momento, hasta los países en Europa y Estados Unidos tenían muchas discusiones al respecto de cuál era la medida más oportuna o adecuada para tomar. No nos olvidemos que la Organización Mundial de la Salud incluso también se desdijo en cuanto a algunas recomendaciones, y algunos países en un primer momento ni siquiera aceptaban el uso del tapabocas obligatorio, que aquí rápidamente se implementó. Ahora lo que queda saber es cuáles van a ser las medidas que se van a tomar hasta que podamos tener algún nuevo factor que ingrese y cambie la situación, como podría ser la inmunidad a través de vacunas. Hasta que eso llegue a la población y tengamos una amplia cobertura entre el 60 y 70%, todavía vamos a tener virus circulante. Así que importan cuáles serán las medidas que nosotros implementemos de aquí hasta ese momento. Si van a ser restricciones focales,
segmentarias para solamente aquellos grupos humanos con factores de riesgo y dejar que el resto de la población tenga una circulación más controlada, como se está proponiendo, por ejemplo, en este momento en Europa, en países como España. Porque nombrás países que en realidad hoy están teniendo un rebrote muy importante, que están atravesando, la verdad, picos muy similares a los que tiene Argentina hoy. ¿Cómo te imaginas en este contexto una temporada, por supuesto con los protocolos que se están analizando, con los hospitales quizás movibles que van a empezar a tener que llevar a cabo en algunos destinos que van a saturar las camas, evidentemente, porque va a haber circulación? ¿Cómo te imaginas esta temporada en Argentina? Muy bien. Evaluando lo que está pasando en otros países que ya vieron su primer pico y ahora están viviendo el segundo, eso es lo que estábamos comprobando, que este virus tiene una situación de endemia, una infección continua, una cantidad de casos ciertamente estable y después picos epidémicos separados con una cierta cantidad de tiempo. Veremos en nuestro caso si cada 5 o 6 meses vemos nuevamente esos picos de mayor cantidad de casos asociados a cambios de cantidad de circulación de personas, movimientos migratorios, cambios estacionales de temperatura y ciertamente es factible que haya que tomar medidas, como llamaban el famoso botón rojo, de restringir más actividades durante 15 días y después volver a abrirlas, pero esto da tiempo justamente a organizar el sistema de salud y distintos dispositivos para poder absorber ese aumento de casos, como en su momento había sido la disminución de las cirugías programadas ahí, y tratar de contener uno ya va a reservar las vacaciones, por ejemplo, reservas para la 2 de febrero, si los contagios vienen fines de diciembre o enero, digo, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? Va a ser muy difícil. Esto siempre lo vimos que iba a ser muy dinámico, lo vamos a ir pasando día a día y las medidas se van a tener que estar tomando en función del impacto que nosotros vamos a poder medir. Cualquier cambio que hacemos hay que esperar no menos de 14 días, porque es el tiempo de incubación del virus. Carolina. Así que prospectivamente es difícil planificar. ¿Sabés concretamente, no sé si manejás esas cifras hoy, cuál es el número de UTIs ocupadas en la provincia o cuál es la localidad en peor situación? No, ese número lo tiene el ministerio. Lo que tengo es los números de la ciudad de Rosario en cuanto a porcentaje de ocupación de camas, tanto en lo que es sector público privado. ¿Cuánto? Y seguimos alrededor del 92% en el sector privado y el 87% en el sector público. Muy alto. Carolina, nos preocupan por supuesto esos números. Vamos a seguir convocándote para saber la situación epidemiológica en todo el país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Por favor.